Señora Presidenta. Bueno, en primer lugar, ¿desde dónde hablamos, no? Nosotros hablamos con el orgullo y con las manos limpias de haber defendido siempre los mismos intereses. Por eso a nosotros no nos van a poder achacar ninguno de los escándalos de corrupción a nivel nacional o de los delitos en el norte o en Neuquén o en la provincia de Buenos Aires, en la legislatura. Nosotros no tenemos nada que ver con todo eso. Y siempre estuvimos del mismo lado y lo decimos con orgullo y nuestra banca está acá en este recinto, pero también está en la calle. Y estuvo en la calle durante todo el gobierno anterior, ¿no? Mientras el gobierno anterior también empeoraba las condiciones de vida del pueblo trabajador para cumplir con el acuerdo con el Fondo Monetario, ¿quién estaba en la calle? La izquierda, acompañando a todo aquel trabajador, trabajadora que saliera a luchar en defensa de sus puestos de trabajo, a quienes luchan por lo más elemental, que es por asistencia frente a la desocupación, frente a la precarización laboral. Ahí estábamos, mientras que otros no. O quizás sí estaban para oponerse a las vacunas o a la ciencia, pero no para defender los intereses del pueblo trabajador, ¿no? Y eso lo decimos con orgullo. Estuvimos en la calle también cuando el gobierno de Mauricio Macri endeudó a este país por 100 años, con parte de este personal político, digamos, que se recicla ahora bajo el gobierno de Milei. Así que con nosotros no, a nosotros no nos ofende si nos dicen que participamos en las movilizaciones porque es parte de nuestro ADN. Recién escuchamos el discurso de apertura del intendente Gaido atentamente. Creemos que confirma lo que veníamos diciendo, que es que Neuquén no es una isla, en que este ajuste brutal que está imponiendo el gobierno nacional de Javier Milei impacta en la ciudad, impacta desde el punto de vista de la obra pública, impacta desde el punto de vista del transporte y también impacta en otros planos de la vida del pueblo trabajador que quizás son los que no mencionó el intendente, ¿no? Por ejemplo, las tarifas del gas y la luz son prohibitivas, van a ser cada vez peores, ¿no? Porque lo que pretende hacer Milei es aumentar todos los componentes de la tarifa y retirar los subsidios, es decir, un combo explosivo. Hay otra dimensión que tiene un gran impacto en la ciudad de Neuquén, que ya nosotros veníamos planteando que en la ciudad existe una emergencia habitacional. Bueno, la derogación de la ley de alquileres con el DNU de diciembre llevó la situación a un nivel muchísimo más crítico. Hoy los inquilinos, las inquilinas, quien en estos meses se le venció un contrato de alquiler, está en una situación absolutamente crítica. Los propietarios les pueden imponer cualquier precio base del alquiler, pero además cualquier mecanismo de ajuste. Yo conté en una de las comisiones para justificar por qué para nosotros teníamos que tratar con urgencia una declaración del rechazo a este DNU inconstitucional, el caso de una estudiante universitaria que se va a tener que volver a su localidad en el norte neuquino porque no va a poder pagar más el alquiler. Y porque además de aumentárselo un 300%, ahora se lo querían valuar en bolsas de cemento, cuyo precio aumenta todos los meses. Bueno, esa es la urgencia de lo que está imponiendo este ajuste y algunas también de las omisiones del intendente de cuáles son los impactos que tiene este ajuste. Nosotros lo dijimos desde un principio, este gobierno no vino a ajustar a la casta, eso fue una estafa, fue para la tribuna, fue para ganar las elecciones. Pero lo que está haciendo es gobernar con lo más concentrado de la casta, incluso con el personal político que salió tercero en las elecciones, para imponer un gran ajuste al pueblo trabajador y beneficiar a la casta económica de este país, ¿no? Y si queda alguna duda, hay que ver también a quién le dan los ministerios, a quién le dan las secretarías o subsecretarías, agencias o lo que sea, ¿no? Tenemos al grupo Techint haciéndose cargo, apropiándose de YPF con personal que viene de la empresa Tecpetro, es decir, mayor conflicto de intereses, que eso no existe, es su competencia y bueno, van ahí a vaciar YPF. IRSA se quedó con la Agencia de Bienes del Estado, OSDE con la Superintendencia de Servicios de Salud, el Grupo América se beneficia con la intervención de los medios públicos, es decir, la casta más concentrada de este país se beneficia mientras se perjudica el pueblo trabajador. Y si eso lo imponía el DNU con una mayor también extranjerización
de las tierras, con beneficios para los grupos más concentrados de la economía, el paquete que imponía la ley Ómnibus o ley Savoy, porque no se discutía en el Congreso de la Nación, se discutía en suites de lujo de los hoteles, en mansiones, en el barrio porteño coqueto de Recoleta, ¿no? No se discutía en el Congreso. Esa ley Ómnibus era directamente un sablazo contra el pueblo trabajador, era una reforma constitucional encubierta, ¿no? Porque el presidente podría convocar a reformar la Constitución, pero lo quería hacer de un saque, y mayores beneficios para el sector más concentrado, para el sector financiero, para las petroleras, ¿no? Profundizar la herencia menemista, liquidar el Fondo de Garantía y Sustentabilidad para entregárselo quizás a alguno de los fondos de inversión en Estados Unidos que están queriendo embargar a la Argentina. Pero el gobierno se encontró con, se tropezó, digamos, con algo que se llama realidad, que no es Twitter. La realidad no es Twitter, la realidad es otra cosa. Y entonces, después, como decía mi compañera, de las movilizaciones en diciembre contra el DNU, después del contundente paro general del 24 de enero, a pesar de la voluntad de las conducciones sindicales que no querían que fuera tan contundente, después de las movilizaciones y los cacerolazos y las asambleas que se están reproduciendo en distintas partes del país, y después incluso de todas esas movilizaciones en el Congreso, mientras muchos nos decían, no, esperen que el ajuste, cuando genere más descontento, ahí entonces, bueno, mientras nos decían que esperemos, nosotros nos movilizamos igual, y lo decimos con orgullo también, porque hoy esa ley Ómnibus no pasó, hoy volvió al cajón, y bueno, Milei estuvo ahí lamentándose en el muro de los lamentos. Pero es muy importante tener en cuenta que ni el DNU ni la ley Ómnibus representaban el conjunto del plan de Milei, ¿no? Nos permiten tener una hoja de ruta de hacia dónde quieren ir, pero la medida más importante que tomó Milei no fue ninguna de esas. Fue la devaluación y el más de un 50% de inflación en 2 meses. Es el plan licuadora, es liquidar los ingresos de los trabajadores y trabajadoras. Es decir, la principal política de Milei es hacer una gran transferencia de ingresos desde los sectores populares, desde los trabajadores y las trabajadoras, pero no solo de los trabajadores y trabajadoras asalariados, también de los pequeños comerciantes, de los que tienen alguna pyme y demás. Todo eso, una gran transferencia del sector más concentrado de la economía mediante esta licuadora inflacionaria. Y eso está vigente hoy, ¿no? Y por eso hay que redoblar la movilización. Y hay que unir a los trabajadores y trabajadoras ocupados, a quienes nos quieren reformar los convenios colectivos de trabajo, a quienes nos quieren sacar los derechos que tenemos conquistados, con la lucha de los jubilados y jubiladas, los que aportaron toda su vida, y Milei los quiere hundir aún más en el hambre y la miseria. No por nada lo que menos se redujo es la compra de alimentos y de medicamentos. A los sectores que dependen para poder alimentarse de la asistencia estatal. Y es falso, absolutamente falso, que la ministra de Capital, o de Capital Inhumano, pero de Capital Humano de ninguna manera, la ministra del Capital no está liquidando a los intermediarios, no está terminando con los intermediarios, está poniendo los intermediarios que ella quiere, con los que tiene mayor afinidad ideológica, a los que vea más retrógrados, a los que vea más reaccionarios, a ellos les va a dar plata. Y eso sin emitir juicio de valor de cuál es la tarea o de qué vayan a hacer con esa plata, pero es falso que esté eliminando a los intermediarios. Está eligiendo los que tienen que ver con las iglesias evangélicas, está eligiendo los que están relacionados con el Opus Dei, pero de ninguna manera eliminando a los intermediarios. Lo que está haciendo es eliminando la comida de los comedores, para que la gente se muera de hambre. Por eso es que también Milei festeja un 25% de inflación, festeja un 20% de inflación. ¿Por qué? Porque cuanto más inflación haya y más ajuste fiscal, más se le va a robar a los jubilados, más se le va a robar a los sectores populares. Por eso, Presidenta, nosotros tenemos orgullo del papel que cumplimos acá, del papel que cumplen nuestros compañeros y compañeras diputados, la representación de nuestros compañeros y compañeras diputados en el Congreso Nacional, tanto adentro como afuera, enfrentando la represión.
una represión brutal contra periodistas, una represión que casi le cuesta el ojo y que hoy está peleando por recuperar la vista a nuestro compañero abogado del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, Matías Aufieri, y una represión que justamente quiere callar este descontento que se multiplica y que cada vez se va a multiplicar más porque la gente no va a llegar a fin de mes, porque cuando se toma el colectivo, cuando paga la factura de la luz, cuando quiere ir a comprar un paquete de fideos no le alcanza para nada. Reivindicamos lo que hacemos y si le cuesta el ojo y que hoy está peleando por recuperar la vista a nuestro compañero abogado del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, Matías Aufieri, y una represión que justamente quiere callar este descontento que se multiplica y que cada vez se va a multiplicar más porque la gente no va a llegar a fin de mes, porque cuando se toma el colectivo, cuando paga la factura de la luz, cuando quiere ir a comprar un paquete de fideos no le alcanza para nada. Reivindicamos lo que hacemos y creemos que hay que redoblar esta movilización para tirar abajo el DNU, el protocolo represivo y todo el ajuste de mi ley. Gracias.